¿Por qué el Señor, nuestro Dios, escogió especialmente al pueblo de Israel como su pueblo? Cómo no. Bueno, eh, esa es una pregunta que podríamos decir que cae en la soberanía del Señor. Él es el que hace las cosas según su voluntad. Sin embargo, cuando uno mira algo de lo que la Biblia revela al respecto, podríamos leer en Éxodo especialmente. Éxodo me parece que es el capítulo 19. Quisiera que viésemos ahí el Éxodo 19:5, dice el Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Al final de este versículo, el Señor está diciendo por qué es que Él decide escoger al pueblo de Israel. Él dice, mía es la tierra. Entonces, todos los pueblos que están en la tierra son míos también. Y yo puedo escoger al que yo quiera. Ahora, es interesante, me parece que en este mismo capítulo, pero si no, tal vez ustedes me pueden ayudar, porque el Señor le dice al pueblo de Israel en otro pasaje, no sé si es este mismo texto, de que Él escogió a Israel no por ser el mejor pueblo de todos, sino que era el más sencillo, el menos valioso. No sé si, porque no encuentro el versículo exactamente, no sé si alguno de ustedes con esos métodos que tienen ahora para encontrar. Quizá Deuteronomio 7:7. Sí. Miremoslo, porque es importante leer ese texto también si es que es ese, el 7:7. Sí, ese es el que quiero. Dice, voy a leer el 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Le está hablando el Moisés al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el versículo 7 es importante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Egipto. Y podríamos tal vez leer el resto del texto, pero quiero que observen que Israel, según Dios, era el más insignificante de los pueblos. En otras palabras, no los escogió por ser mejores que los demás, sino los escogió porque eran el más insignificante de los pueblos. Ahora, eso quiero que lo conectemos con lo que dice el apóstol Pablo en Primera Corintios. En Primera Corintios, el versículo, capítulo 1, en el versículo 26. Primera Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación.
Dice Pablo a los cristianos, miren el llamamiento que Dios les ha hecho a ustedes, es decir, la palabra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no son los más nobles, le está diciendo a los cristianos salvos. Y miren lo que dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y el versículo 26, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este último versículo es muy importante. Ninguno, los creyentes en Cristo, que somos salvos y que qué bendiciones las que nos ha dado el Señor espiritualmente, no nos podemos jactar de eso. Y dice que Él escogió, para decir sencillamente, lo más vil, lo más necio, lo peor, para que nadie se jacte en su presencia. Y eso es el mismo concepto. Le dice al pueblo de Israel, ustedes eran los más insignificantes. Ahora, ¿por qué? Porque todas las maravillas y grandezas que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel y que hará, Él está usando a lo que menos posibilidades tenía, porque todo lo que está ocurriendo es para la gloria del Señor. Y Él escogió también para la iglesia, no a los más nobles ni a los más poderosos de este planeta, sino a la gente más débil, sencilla, sin letras, sin nobleza, sin nada. Y el propósito es que nadie se jacte en su presencia. Ninguno, ni Israel ni nosotros podemos decir, Dios nos escogió porque éramos los mejores. Eso no lo podemos decir. Y todas las maravillas que el Señor hace en la vida de los escogidos es por el poder de Dios, por la grandeza de Dios, por la sabiduría de Dios. Entonces, todo lo que ocurre con el pueblo de Israel y con los creyentes de la iglesia está encaminado a darle gloria a Dios y no a ningún hombre. No sé si eso ayuda un poquito a entender por qué escogió el Señor. Claro, Él lo escogió soberanamente a Israel, pero no los escogió por ser la mejor nación, sino la más insignificante, para que nadie se jacte en la presencia del Señor. No sé si esa respuesta les ayuda un poco. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Veamos otra pregunta, hermanos. Hermano, buena tarde. Una preguntita con todo ese lío de ahorita del COVID y toda la cosa. Surge mucho la pregunta de la gente del mal, ¿verdad? O sea, Dios, entonces, ¿por qué el mal? Uno pues sabe que Dios le va a poner fin al mal, pero ¿cómo poderle contestar a esas personas? Esa sería la duda. Gracias, Sí, pero, hermano. hermano, perdón. ¿Qué es la pregunta de las personas? Las personas se preguntan, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Personas que pierden seres queridos, por ejemplo, ¿ah? Entonces, ¿cómo poderles contestar sería la duda? Ah, bueno, sí. Bueno, yo pienso que no solo el problema que hay en este momento, porque en este momento hay un problema y esa enfermedad está trayendo consecuencias a la gente que la padece, que tiene esos problemas. Y quiero decirles que ninguno está inmune a que le pueda ocurrir algo con esa pandemia. No somos invulnerables. A todos nos puede atacar no solo esa enfermedad,
sino todas las enfermedades que existen desde que el hombre pecó y que desobedeció al Señor. Porque esa es una epidemia o pandemia, como dicen, pero también todas las otras enfermedades que ha habido, también Dios las ha permitido, como dijo hermano por esta pregunta. Entonces, en el mundo hay muchos problemas de enfermedad y no solo de enfermedad. El pecado ha traído consecuencias de toda índole negativas para el ser humano, incluso la misma muerte. Aunque uno muera de 100 años, de todos modos, la muerte es consecuencia del pecado. No es asunto de que solo porque Dios lo permite. Eso podríamos preguntar con todos los problemas que existen en la humanidad. Entonces, la raíz de todos los problemas que hay es el pecado original que cometió Adán al principio de la creación. Eso trajo como consecuencia todos los problemas que hay. Si uno mira Génesis, el Señor maldijo la tierra, maldijo las plantas, maldijo a los animales, maldijo al hombre por causa del pecado del hombre. Y como dice Pablo, por la desobediencia de un hombre entró la muerte en el mundo. Ahora, lo bello de lo que dice Romanos en el capítulo 5 de Romanos es que también por la obediencia de un hombre vino la vida a todos los seres humanos que crean en él, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios ha mandado a resolver el problema del pecado precisamente para traer un mundo donde ya no haya pestes, ya no haya guerras, ya no haya todos los problemas que hay en el mundo en el día de hoy. Entonces, esto que me preguntó, hermano, yo lo siento que no es asunto de la epidemia o pandemia que hay ahorita, sino es asunto de todos los problemas que hay en el planeta Tierra desde que el hombre pecó. El pecado fue el que trajo todo esto. Ahora, el castigo de Dios contra el pecado es la manifestación de su justicia, de su santidad, de las cosas que Él quiere ver que se hagan correctamente. Y Dios tiene que castigar el pecado, pero también en su misericordia ha dado un plan de salvación que nos lleva hacia una meta donde, si uno lee Apocalipsis capítulo 21-22, Dios traerá un estado en donde no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá miseria, no habrá pandemias, no habrá nada de todo eso. Entonces, yo quiero decir algo, yo creo que cuando la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? Ellos están asumiendo en ese momentito el papel de Dios. Se están reclamando y, perdonen lo que voy a decir, pero se ponen como jueces y sientan a Dios en el banquillo de los acusados a juzgarlo, como que ellos fueran jueces, como que fueran fiscales del Señor. Eso lo que revela es, yo a usted le estoy tratando de contestar por la pregunta de que han hecho otras personas, que es para orientar, pero a las personas que reclaman que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué no quita la miseria? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay SIDA? ¿Por qué hay COVID? ¿Por qué hay esto y por qué hay lo otro? Y que dicen que el Señor está permitiendo. ¿Y por qué?
yo quiero decirles, esas personas se están poniendo en el lugar de Dios, se han endiosado. Y entonces por eso, como se cree en dioses, ponen a Dios en el banquillo de los acusados. Eso es, por supuesto, una perversidad del corazón del ser humano. Los verdaderos cristianos, hermano, nos sometemos a la soberanía de Dios. Nos sometemos a su voluntad, a lo que venga. Y estamos aceptando esa soberanía porque cabalmente el reino de Dios consiste en aceptar que Él es soberano, dueño, y que tiene una voluntad perfecta, absoluta, y que Él no va a hacer ninguna injusticia. Así pensamos los que nos ponemos bajo su poderosa mano y aceptamos su gobierno. Y por supuesto sabemos de que Él nos bendice, nos cuida, nos da muchas cosas buenas, porque la gente que habla así solo miran lo malo que hay en el mundo, pero no ven la vida, la comida que tienen, el vestido que tienen, las provisiones que Dios les da y las bendiciones que son inmensas que tiene el ser humano. Ellos están juzgando a Dios. Hermano, yo le soy sincero, yo no trataría de responderle eso a una persona que viene cuestionando a Dios, poniendo a Dios como que Él fuera su sirviente o su criatura, o como le digo, como sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Tenemos que ponernos bajo la soberana mano de Dios, aceptar su voluntad y reconocer que Él nos bendice mucho. Es más, es posible que mucha gente que está sufriendo la pandemia ahorita está siendo alcanzada para la vida eterna al ver el peligro en que están, y puede ser que a través de eso, de ese sufrimiento de la pandemia, pero en este mundo hay muchos sufrimientos, no es solo ese. A través de eso, la persona venga y reciba a Cristo como su Salvador y se salve eternamente. De todos modos, algún día nos vamos a morir. No importa si no es por el COVID, no importa por lo que sea, un día la vida va a llegar a su término. Voy a dejar ahí la respuesta, hermano, pero yo le aconsejo, porque la persona que pregunta de esa manera son ateos. Si no son ateos dogmáticos, son ateos prácticos. Gente que no se da cuenta de la grandeza de Dios y de la pequeñez nuestra. No nos damos cuenta de nuestra inteligencia tan pequeñita que tenemos ante un Dios que es infinito en todas sus perfecciones. Voy a dejar ahí la respuesta, hermanos. Gracias, hermano, muy amable. Sí, hermano. ¿Tenemos otras? Sí, hermano, buenas noches. Sí, hermano. Buenas noches a todos. Fíjense que tengo una inquietud con respecto a bíblicamente. Yo sé que los seres humanos poseemos alma y espíritu. Si es lo mismo o es diferente, y qué es lo que comparece en el juicio ante el Señor, ¿es el espíritu o es el alma? Porque en la Biblia sí habla de las dos. Bueno, sí. Quiero decirles que básicamente con respecto al tema de lo que es la parte que es espíritu o alma, como que fue lo que usted mencionó, hermano, hay dos posiciones básicas entre los evangélicos, es decir, los teólogos evangélicos que están bien en su sana doctrina, pero en ese tema
debido a lo difícil que es el tema, hay dos posiciones. Hay una que se llama la dicotomía, que cree que el hombre tiene cuerpo, que es la parte material, y otra parte que es la parte espiritual, o sea, la parte inmaterial. En otras palabras, solo hay dos partes. Una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que podría ser el alma y el espíritu. Pero hay otra posición, la posición que se llama tricotomía, y es porque tricotomía quiere decir partir en tres. Y entonces se dice que el hombre, el ser humano, tiene cuerpo, alma y espíritu, o sea, tres partes. Y las dos posturas tienen bases en la Biblia para hablar. Yo creo que es bueno saber que eso es así, para que si oyen predicar a algún hermano con sana doctrina que habla de parte material e inmaterial, ustedes no se sientan mal, porque el hermano no está negando lo físico y lo espiritual. Y ahí, si oyen predicar a alguien que cree que son tres partes, él les va a decir que el cuerpo es una cosa y que el alma y el espíritu son inseparables, va a decir él, que no se pueden separar. Entonces, aunque distinguen entre alma y espíritu, la verdad es que la parte inmaterial no se pueden separar según la tricotomía. Bueno, habiendo dicho eso, paso a responder su pregunta, hermano, porque usted, la pregunta es si Dios va a juzgar al espíritu o al alma o al cuerpo. No sé si le entendí bien, hermano Otto. Sí, así es, hermano, sí es. ¿Qué es lo que va a juzgar el Señor? Sí. Mire, el Señor va a juzgar al ser humano total. Va a juzgar cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. No importa si uno es tricotomista o dicotomista. Él va a juzgar a la persona completa. Ahora, lo que pasa es que las decisiones que tomamos nosotros en este mundo, la tomamos con la parte inmaterial. La parte inmaterial es la que decide. Nuestro cuerpo solo se presta a lo que decida la parte inmaterial. Por eso es que en la Biblia se dice, por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra corazón ahí no hay que tomarla como el órgano físico que tenemos, sino hay que tomarlo como el alma o espíritu o la parte inmaterial. Porque la Biblia habla de que el corazón es esa parte inmaterial. Yo le llamo parte inmaterial. La palabra corazón, que aparece ahí en la Biblia, y que es la palabra lev en hebreo y cardía en griego. Esa palabra aparece 600 veces en la Biblia, y la mayoría, quizás hasta podría decir que las 600 veces está hablando de la parte inmaterial del hombre. No está hablando del órgano físico, sino que está hablando de la personalidad, del pensamiento, de la mente, de la conciencia, de todo lo que es nuestro pensar, y que es con lo que tomamos decisiones. Es con lo que la parte inmaterial es la que es inteligente, es la que tiene una voluntad, es la que tiene emociones, o sea, que ama, odia y todo eso. El cuerpo solo se presta a las decisiones de la parte inmaterial, que puede llamársele, según entiendo, alma, espíritu, corazón, conciencia, pensamiento,
mente, se le puede llamar de muchas maneras, no solo alma y espíritu. Entonces, hermano, cuando el Señor juzgue a las personas, las va a juzgar en cuerpo y alma. Yo me limito a decir en cuerpo y alma, pero podría decir en cuerpo y espíritu. Él va a juzgar a la persona completa. En este momento, una persona que se muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma, espíritu, mente, conciencia, corazón, todo lo que hemos hablado, va, si es creyente, a la presencia de Cristo. Si es inconverso, va al Seol o Hades, que es una prisión preventiva mientras se lleva a cabo el juicio del Señor. Ahora, para darle una cita bíblica de un tema que es muy amplio, lo que usted preguntó, podemos ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11, realmente del 11 al 15 hay que leer. Pero quiero que, bueno, mejor lo leo. Dice el 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños. Y esa palabra grandes y pequeños, los pequeños no son niños. Ahí está hablando de grandes que eran personalidades en este mundo, tal vez reyes, príncipes, magnates, eran grandes. Y pequeños, o sea, que eran pobres, no tenían altos puestos. A eso se refiere pequeños, ahí no se refiere a niños. Y dice que esos muertos, fíjese, dice que vi a los muertos y dice, de pie ante Dios, lo cual quiere decir que ya no estaban muertos, sino ya estaban resucitados. Es muy importante porque están de pie. Cuando una persona está muerta, físicamente el cuerpo está acostado en el cementerio, pero aquí están de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está la persona. Había estado muerta, pero ahora está de pie, está resucitada. Y estos que están aquí son incrédulos, no son los creyentes en Cristo. Pero mire, y el mar entregó los muertos que había en él. El mar devolvió a los muertos, devolvió el cuerpo de esas personas. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, la gente, la parte inmaterial del hombre, ya sea alma, espíritu o como le quieran llamar, va a regresar al cuerpo. Entonces, el mar va a entregar el cuerpo, pero el Seol va a entregar el alma para que se unan otra vez esas dos partes y la persona esté en pie, o sea, resucitada, aunque sea inconverso. Estos aquí son inconversos. Y dice, la muerte y el Hades se entregaron sus cuerpos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. En otras palabras, el Señor, para juzgar al final a toda la humanidad perdida, los va a resucitar. Va a hacer que el cuerpo y la parte inmaterial, ya sea alma o espíritu, como dijo usted, se vuelva a juntar para ser juzgados en cuerpo y alma. No solo el alma, sino en cuerpo y alma. Quiero decirles algo, hermanos. Hay mucha gente que cuando muere alguien, yo he oído que dicen, él ya es juzgado de Dios. Están equivocados. El Señor no ha juzgado a todas esas personas.
desde Caín, que es el primer inconverso de la historia. Caín no ha sido juzgado por Dios. Caín va a ser juzgado aquí en este gran trono blanco de Apocalipsis 20. Pero para eso el Señor, aquel cuerpo de Caín, que ya cuántos miles de años tiene de que murió, y uno dice, está enterrado. Ahí está, aunque sea polvo o sea lo que fuere. Y su alma está en el Seol, prisionero, mientras se ventila su situación en el gran trono blanco. El Seol es una prisión preventiva, no es a donde va a estar condenada la persona. La condenación va a ser en el lago de fuego, no en el Seol. Pero para ser lanzado al lago de fuego tienen que resucitar con cuerpo y alma o de espíritu, como dijo usted, o con la parte material y la parte inmaterial unidas otra vez. Por eso dice versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, en cuerpo y alma, no solamente el alma. Hermano, yo creo que esa era la interrogante suya, ¿verdad? Sí, que si uno solo se va a ir a la condenación, solo el alma. No. Sí, hermano, sí, gracias, le agradezco. Sí, hoy sí le comprendí. Sí, Era la duda que yo tenía. el ser humano. Ajá. Y también en la gloria del Señor vamos a tener cuerpo y alma glorificados. Ajá, va bien. Sí. Está bien, entonces sí comprendido. Muchas gracias por la aclaración. Hermano, y disculpen esto, a veces lo extiendo porque es que sí son preguntas Ajá. que hacen ustedes que me alegro mucho así. Bueno, gracias, hermano, le agradezco. Sí, hermano. Hay tiempo para más, hermanos. Buenas tardes, hermano. Sí, hermano. Yo le quería hacer una pregunta. Mi pregunta es, si una persona fallece joven o anciana, ¿tendrá ese aspecto o todos seremos iguales en el cielo? Muy bien, muy buena pregunta, Brando. Qué buena pregunta. Sí. Ya en la eternidad, es decir, los que somos hijos de Dios, que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, cuando se llegue al estado eterno, todos vamos a ser jóvenes eternamente. Jóvenes. Es interesante, dice, ¿y de dónde saca esa respuesta, hermano? Mire, cuando nosotros vemos los seres que se manifiestan en la Biblia, los seres que viven en el cielo, la vida de Dios, porque por supuesto que Dios, Él tiene su inmortalidad y su vida como el creador de todo cuanto existe, es una vida inherente y eterna. Pero Él, a los que ha creado en el ambiente celestial, les ha dado una vida que es semejante a la de Él, no igual, pero semejante a la de Él en ciertas características. Por ejemplo, los ángeles que aparecen en la Biblia, como Gabriel, por ejemplo. Gabriel se le apareció a Daniel aproximadamente unos 550 años antes de Cristo, pero Daniel se le apareció a María, la madre del Señor, y a José, y él estaba igual, él no había cambiado. Daniel era el mismo varón, su cuerpo o su figura o lo que fuera estaba idéntica, no había cambiado nada, porque ya en el estado eterno, aunque pasen muchos años,
uno está igual, no va a cambiar. La vejez y todo es por causa del pecado que se cometió. Eso es lo que ha traído deterioro, enfermedad y hasta la muerte. Es muy importante que sepamos eso. Ahora, hay otros conceptos que los vamos a deducir de la Biblia. Cuando Dios hizo a Adán, que no había pecado jamás Adán, él no hizo un bebé. Dios no hizo un bebé, ni tampoco hizo un ancianito. Él hizo una persona, aproximadamente la apariencia era como de 30 años. ¿Por qué deduzco eso de la Biblia? Porque Adán, que fue el primer hombre, fue creado adulto. Y la mujer que fue creada de uno de los huesos de Adán, fue creada adulta. Fíjense bien, no era una nenita, no era una bebita, ni era una ancianita, sino era una mujer que ya tenía una edad aproximada, solo por decir una edad de 30 años. Después le voy a decir por qué pienso que era de 30. Aunque podía parecer de 20 o de 25, eso no es dogmático. Pero ellos fueron creados adultos porque el Señor, cuando ya estaba el hombre y la mujer, dice la Biblia que los bendijo y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Les estaba diciendo que procrearan hijos, que tuvieran familia. Eso se los dijo desde que los creó. Y eso no es como ocurre en la vida humana todo el tiempo. Porque cuando un niño nace, él no se puede reproducir. Cuando un niño tiene 5 años, no se puede reproducir. Tiene que llegar a cierta edad. Ya en la adolescencia tal vez ya se puede esperar que se reproduzca, pero un nenito no puede hacer eso. Entonces, Adán y Eva eran maduros desde que Dios los creó, con aspecto maduro y con capacidad madura para reproducirse. Entonces, eso nos demuestra que Dios creó al hombre y a la mujer con una apariencia que no era de un nenito, ni era de un ancianito. Espero que estén captando, porque esto no lo dice la Biblia. Ahora, el postrer Adán, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió, tenía 33 años de edad. 33 años tenía el Señor. Y se dedicó al ministerio, o sea, ya a su ministerio terrenal, cuando tenía 30 años. Y también los sacerdotes judíos eran aceptados a ser sacerdotes a los 30 años. Pero un sacerdote judío, cuando llegaba a 50 años, se tenía que jubilar. Ya no podía seguir siendo sacerdote. Tenía que jubilarse, ya no podía. Solo el sumo sacerdote, hasta que se muriera, podía ser sumo sacerdote. Pero los sacerdotes entraban a los 30 años a servir y a los 50 los retiraban. El Señor quería que lo estuvieran sirviendo ahí en el templo solo gente que estuviera en capacidad de servir. Solo gente así. Fíjense que eso no es para la era de la iglesia. Esas son cosas que el Señor las dio para el pueblo de Israel y les dio ese orden enseñando muchas cosas el Señor. Y Jesús, nuestro Señor, murió cuando tenía 33 años de edad en la flor de su juventud. En la flor de su juventud. Esto es muy importante que lo sepamos, porque si ustedes miran el Cordero Pascual
de Éxodo 12, el cordero que moría en el día de la Pascua tenía que ser de 1 año. Dios exigía que fuera de 1 año el cordero. Ese cordero no podía tener 2, ni 5, ni 10 años. Si hubiera sido un cordero de 10 años, ya hubiera estado viejito el cordero, porque los animales envejecen más rápido. Pero ¿por qué tenía que ser de 1 año el cordero? Porque tenía el cordero que morir en la flor de su juventud, en lo mejor de su vida. Por eso fue que Cristo murió en lo mejor de su vida. Él no murió cuando ya tenía 80 o 100 años, sino en lo mejor de la vida. Entonces, cuando llegue la eternidad, la apariencia de los seres humanos no va a ser de un viejito ni de un nenito, sino de una eterna juventud que va a vivir el ser humano en la eternidad. Esta pregunta, hermano, le digo, lo que estoy hablando, estoy deduciéndolo de la Biblia. No estoy sacando textos así, aunque si se dan cuenta, hablé del cordero de 1 año, hablé de Adán y Eva que eran maduros y todo eso. No es tampoco solo un invento, porque esas preguntas, sinceramente, no las podemos inducir sacando textos de la Biblia, sino hay que deducir de algunos hechos que hay en la palabra de Dios. Los dejo ahí, Brando, y realmente es una muy buena pregunta. Buenas noches, pastor. Sí, hermano. Dios lo bendiga, es una bendición saludarlo. Tengo una pregunta para hacerle, pastor. El judaísmo actualmente no tiene sacerdotes, no hay templo. ¿Cómo ellos presentan delante de Dios sus pecados? O sea, no hay sacrificio en esta época. Entonces, ¿cómo el judaísmo hace para el perdón de pecados en la actualidad, antes del templo y todo lo que... Hay una cosa. Yo no sé si usted me está preguntando, hermano, es ¿qué hacen ellos o qué dice la Biblia? No, lo que hacen actualmente, porque yo sé que no hay ningún templo ahorita que se va a construir durante la gran tribulación, pero ¿cómo actualmente, cómo ellos, qué tipo de fe tienen para el perdón de pecados? ¿Qué el judaísmo qué hace actualmente? Sí, hay una cosa. Desde los tiempos bíblicos, para el judío, solo con el hecho de nacer en el pueblo de Israel, ya eran escogidos para la salvación, según ellos, solo con el hecho de nacer en el pueblo de Israel. Por eso es que cuando una persona gentil, o sea, que no era judío, quería abrazar la fe judía y alcanzar la salvación por medio del pueblo de Israel, había que hacer un bautismo de prosélitos. Amén. El judío que nacía en el pueblo de Israel no necesitaba bautizarse para ser judío. Solo con el hecho de nacer en el pueblo de Israel, ya era judío. Lo que tenían que hacer entonces era someterse a la ley judía. Y aunque nadie la cumplía a plenitud, pero con todo el sistema sacrificial, ellos sabían que eran salvos al poner fe en los sacrificios de los animales y estaban en lo correcto. Sí, amén. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y les ofreció el reino y ellos lo rechazaron, ellos realmente cayeron a una religión que ya no tiene vida. Esa religión no tiene vida. Y el pueblo de Israel, la religión actual que tienen los judíos es nada más la enseñanza de la Biblia, o sea, la Torá. Entiendo.
y en eso confían ellos. Pero el pueblo de Israel, como no tiene templo, no tiene sacerdotes, no tiene sacrificio, realmente es una religión que está vacía de la esencia del judaísmo, que era la Torá, pero también los sacrificios. Y ellos desde el año 70 después de Cristo, ellos se quedaron sin sacerdotes, sin templo y sin sacrificios. Amén. Y eso se va a restaurar, pero hasta que el Señor se lleve a la iglesia. Amén. Y eso se los profetizó. Bueno, déjeme ver si podemos encontrar ese versículo, esos versículos donde se dice que ellos iban a estar así. Me parece que es el profeta, creo que es Nahum el que habla eso. Otra vez tal vez les voy a pedir que me ayuden los que tienen cómo encontrar rápido los versículos, porque dice que muchos días, dice el texto, estará Israel sin efod, sin sacerdotes, sin sacrificios. Y eso se lo dijo uno de los profetas. Creo que es Oseas 3:4. Oseas 3:4. Sí, es uno que está en capítulo 4, estoy seguro. ¿Cuál es? Oseas 3:4. ¿Perdón? Oseas 3:4. Sí, tienes razón. 4. Ese es el pasaje. Y allí él está profetizando lo que iba a pasar después de que ellos rechazaran al Señor Jesucristo. Entonces, déjenme encontrarlo. Oseas 3:4. Sí. Sí. Dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Fíjense, eso así ha sido desde que Joaquín dejó de ser rey, que se lo llevaron a Babilonia, no han tenido rey. Y cuando vino Cristo, que era el rey, lo rechazaron. Entonces, desde Cristo hasta el día de hoy, no han tenido rey ellos. Dice, estarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Amén, amén. El templo, sin estatua, sin efod y sin terafines, es decir, todo lo que es la religión judía había de desaparecer. Amén, entiendo. Reaparecerá hasta después de que la iglesia sea llevada al cielo. Van a tener religión otra vez ellos, con sacrificios, y aún en el milenio van a tener rey y van a tener sacrificios y van a tener sacerdotes y todo eso ya en el milenio. Entiendo, pastor. Gracias por aclararme la duda. Le agradezco mucho. Bueno, gracias también a ustedes por su ayuda encontrando los versículos, porque yo los tengo el contenido, pero a veces no sé el número exacto. Amén. Gracias, pastor. Un abrazo. Igualmente. Hermano, buenas noches. Hermano. Fíjese que yo tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros como familia nos vamos a reconocer en el cielo, por ejemplo, los padres e hijos. Sí, sí. Esa pregunta creo que ya la hicieron una vez, pero con mucho gusto les repito algunos de los conceptos. La razón por la que creemos que sí nos vamos a reconocer es porque en la Biblia hay personajes que aunque murieron
y aparecieron más de 1000 años después, como Moisés, que murió en el año 1400 antes de Cristo, o aproximadamente. Él en la transfiguración apareció con Elías y con el Señor Jesús ahí en la transfiguración. Y es interesante que los apóstoles reconocieron que era Moisés y Elías, eran ellos dos los que estaban platicando con Cristo ahí, porque ellos oyeron de qué estaban hablando y todo, y los identificaron perfectamente, y la Biblia los identifica. Entonces, ese es un ejemplo de que la identidad de la persona no se va a perder jamás, sino que usted, hermana, va a ser usted toda la eternidad. Yo voy a ser yo toda la eternidad, y cada hermano, como esos personajes que acabo de mencionar. Ahora, lo que sí les explicaba yo a los hermanos en esto es que en la eternidad ya no vamos a ser hijo de mi mamá, nieto de mi abuelito, yo ya no voy a ser tío de ninguno, sino que todos vamos a ser hermanos, todos. Adán, que es el padre de toda la humanidad, él va a ser nuestro hermano Adán. Y Eva va a ser nuestra hermana Eva. No va a ser nuestra abuelita, sino va a ser nuestra hermana. Y todos vamos a tener nuestra identidad. No vamos a dejar de ser quienes somos. Pero eso sí, ya todos esos aspectos familiares que hay aquí, eso va a desaparecer, porque todos en realidad somos seres humanos. Eso es lo que somos todos. Y hemos venido a este mundo por nuestros padres y por nuestros abuelos y bisabuelos y todo eso, pero en la eternidad todos vamos a ser hijos de Dios. Él sí va a ser nuestro Padre siempre. Jesús, que es la cabeza de la humanidad, dice la Biblia, que será el primogénito entre muchos hermanos. No sé si recuerdan ese pasaje de la Escritura, donde dice que Dios hizo todo este plan para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, claro, Jesús es así como hombre, como Dios es nuestro Dios también. Hay que entender ese detalle también. No quiero que vayamos a salir pensando que solo somos hermanos del nuevo jefe de la humanidad, porque Él es Dios también. Él no solo es hombre. Adán sí era solo hombre, pero el Señor Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo. Él es Dios hombre. ¿Está bien así, hermana? Sí, muchas gracias por su aclaración. Sí, hermano. Muy bien. Amén. La última pregunta podemos contestarla. Y si no, pues podemos terminar ahí, que el tiempo avanzó, pero si hay una última pregunta. Sí. Hermano. Buenas noches, hermano. Hasta ahorita logré conectarme aquí, hermano. Gracias, qué bendición. Hermanito, una preguntita. En el milenio, cuando el Señor Jesucristo esté reinando aquí en la tierra, ¿nosotros qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cuál va a ser nuestra ocupación en el milenio? Muy bien. Es una pregunta que se puede contestar muy largo o muy corto. Quiero decirles, la Biblia dice que la iglesia va a reinar con Cristo. Eso solo, tal vez solo por leer un texto bíblico al respecto, en Apocalipsis capítulo 4, allí la iglesia
está representada por los 24 ancianos. Y en el Cántico de los Ancianos, es capítulo 5, versículo 9. Ahí habla la iglesia y dice, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Eso está diciendo la iglesia, que son los 24 ancianos que están ahí. Dice, reinaremos sobre la tierra. ¿Cómo es que vamos a reinar? Cristo va a ser el rey. No es que todos vamos a ser reyes ahí. Él va a ser el rey. Pero nosotros, los miembros de la iglesia actual, vamos a gobernar juntamente con el Señor. La iglesia, los creyentes, dice la Biblia, se sentarán en tronos los creyentes que hayan sido galardonados con esa bendición, y ellos van a reinar. Todos los que hayan servido con fidelidad, de amor y entrega al Señor, van a reinar juntamente con Cristo. Es la iglesia, somos nosotros. Ya con cuerpos glorificados, vamos a ocupar en todo el planeta Tierra puestos que Jesús va a dar de gobierno. Eso hay que entenderlo, porque el rey va a ser él. Solo les voy a poner una ilustración para entender. No es bíblico, pero digamos, en un país eligen a un presidente y solo él es el presidente, pero él tiene un gabinete. Los ministros no son el presidente, ellos son ministros. Los secretarios no son el presidente. Todos los que trabajan, los que manejan la cosa pública y todo, ellos no son el presidente, pero están gobernando con el presidente. ¿Me explico? Así es. Entonces, Jesús va a ser el rey y nosotros vamos a ser sus ministros, sus secretarios, vamos a reinar con él. A eso se refiere ese texto de Apocalipsis. Entonces dice, reinaremos con él. Hermano, esa es la meta de la iglesia ya en la eternidad, en el milenio. Y creo que hasta la eternidad va a ser así también. Vamos a reinar con Cristo, con cuerpos glorificados. Y por supuesto en la tierra va a haber personas reproduciéndose, el pueblo de Israel y todo eso. Va a haber seres humanos así como estamos nosotros ahorita, no con cuerpos glorificados, pero nosotros vamos a hacer un papel parecido al que hacen los ángeles con el Señor en el día de hoy, que son sus siervos también. Esa es mi respuesta a esa pregunta, hermano.